Facultad de Economía de la UNAM y activista de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, y entre otras cosas es un gran traductor y él va a traducir a Larry como para que Larry se sienta más cómodo hablando en inglés. Y Larry Lohmann trabaja con The Corner House, una organización británica de solidaridad e investigación. Es miembro fundador del grupo Durban para la Justicia Climática y ha estado asociado con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales durante 25 años. Pasó gran parte de la década de 1980 con el proyecto de recuperación ecológica de Tailandia. Entre sus libros se encuentran Energy, Work and Finance, 2014, con Nicholas Hilliard, Mercados de Carbono, la neoliberalización del clima, de 2012, Pulping the South, Industrial Tree Plantations in the Global Paper Economy, 1996, con Ricardo Carrere, y sus artículos han aparecido en revistas de estudios asiáticos, política, contabilidad, estudios de ciencias, derecho, desarrollo, racismo y medio ambiente, y han sido traducidos a muchísimos idiomas. La mayoría están disponibles en www.thecornerhouse.org.uk. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Larry Lohmann, y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Estamos muy honrados de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Larry. I feel like I should be the one who is most grateful. It's wonderful to be here among people who are discussing this subject seriously and with a real commitment to movements, and I'm just so happy to be in this kind of environment. Creo que soy yo el que debería estar agradecido. Estoy muy contento de estar aquí entre gente que está tan comprometida y de varios movimientos. Por eso me siento muy contento de estar con ustedes. Okay, let me begin. I think some of what I will say will repeat or add on to what people were saying this morning, but I'll try to make some new connections as we go along. Voy a iniciar, creo que en varias cosas que diré, haré algunas repeticiones respecto a lo que se dijo más temprano, pero también trataré de plantear algunas ideas nuevas. Okay, let's begin. Let's begin with the question, what is mechanization? Empecemos con la pregunta de qué es la mecanización. Let's start with a simple example. There's something which this lady is doing which can be mechanized. Empecemos con un ejemplo. Hay algo, como está en la diapositiva, hay algo que está haciendo esta mujer que puede ser mecanizado. And in the past it has been mechanized. Y que ya ha sido, de hecho, mecanizado. Partially mechanized. We have to remember that not everything that the lady on the left is doing is mechanized by the machine on the right. Y hay que decir que es parcialmente mecanizado. Hay que considerar que no todo lo que hace esta mujer ha sido completamente mecanizado. For example, she's having fun. She's maybe contributing to her community. She's maybe trying to make a living for her family and so forth. Por ejemplo, puede ser que esté divirtiéndose en lo que está haciendo, está trabajando para su comunidad y está contribuyendo a la reproducción de su familia y su comunidad. At the same time, the workers in the factory on the right are doing many things that the lady on the left is not doing. Al mismo tiempo, los trabajadores que aparecen en la imagen a la derecha están haciendo muchas cosas que la tejedora de la izquierda no está haciendo. In addition, this is an obvious point, but I think it's important to emphasize at the beginning, machines do not replace humans. The humans on the right are doing things differently, but they're still necessarily part of the scene, part of the machines. Hay algo que quiero decir también que es obvio, pero y es que las personas que aparecen en la imagen derecha no están reemplazando, la maquinaria, no está reemplazando a los seres humanos, sino que están haciendo las cosas de un modo distinto, pero siguen estando en la imagen los seres humanos, ¿no? Siguen estando ahí.
In fact, the more machines there are, the more humans are required to monitor them, clean them, take care of them, correct their mistakes, improve their problems, and so forth. De hecho, mientras más máquinas hay, es necesario que haya también más seres humanos que estén supervisando, que estén cuidando, que estén limpiando y que hagan una serie de tareas adicionales. In fact, it was the mechanization of the 19th century, powered by fossil fuels, that enabled the wage-labor relation to be spread all around the world. De hecho, fue la maquinaria del siglo XIX la que es alimentada por combustibles fósiles, la que contribuyó fundamentalmente a difundir y a perpetuar la relación laboral en todo el planeta. And in order to be productive for capital, all of these machines, for example, the textile machines of the 19th century, not only required human workers inside the factory, they also required human workers, paid workers outside the factory to correct the mistakes and improve the manufactured products. And they also needed huge quantities of unpaid human labor and unpaid non-human labor outside the factories in order to support the machines. Entonces, además de todo esto, para poder ser crecientemente productivas, por ejemplo, las máquinas en las fábricas textiles del siglo XIX requerían no solo de enormes cantidades de trabajadores dentro de las fábricas, sino también de trabajadores fuera de ellas en cantidades masivas, tanto trabajadores asalariados como trabajadores no asalariados y trabajadores incluso no humanos que estaban contribuyendo a la mejora y al incremento de la productividad del trabajo mecanizado. Now let's look at a second kind of mechanization. Entonces, tomemos ahora, por ejemplo, un segundo ejemplo sobre la mecanización. There's something that these two people, these two friends are doing that can be mechanized also. En la imagen que estamos viendo hay algo que están haciendo estas dos personas que puede ser mecanizado. And especially since the year 2005, what these two people are doing on the left has been mechanized increasingly. Y desde el año 2005 hay más cosas, digamos, de la interacción entre estas dos personas que ha sido mecanizada. But let's go back a little bit. What is the activity that the two people are doing that is being mechanized today? Pero si vemos un poco más atrás, ¿qué es aquello que está siendo mecanizado ahora? It's easy to give a name to what the lady is doing on the left, but what name do we give to the activity of the two people on the right? Es fácil describir la actividad que está realizando la mujer en la imagen de la izquierda, pero es más difícil describir la habilidad o la capacidad humana que están realizando las personas de la imagen derecha. I suggest using the word interpretation for the skilled activity, the skilled kind of work that the two people are doing. Llamemos interpretación a lo que están realizando estas dos personas como actividad calificada. Or to make it very clear, interpretive work. O para ser más precisos, el trabajo interpretativo. Of course, there are many kinds of interpretive work going on in this photograph, and if we think about it, the list probably will be very, very long. Por supuesto que hay distintas variedades de trabajo interpretativo que pueden ser realizadas y que pueden ir mucho más allá de lo que estoy diciendo. For example, each one of these people, they have to be able to recognize the other person. Who is this person? Por ejemplo, una primera capacidad interpretativa es reconocer que estás frente a un ser humano y reconocer a ese ser humano. They have to recognize where they are, what kind of situation they're in. And this is so basic that we never think about it as labor. We think, oh no, this is just the background, everybody knows. No, this too is labor. Being able to recognize, having the skill to recognize where you are is actually very important. Una segunda habilidad o capacidad es la de reconocer en dónde estamos. Generalmente no pensamos en ello y creemos que esta no es una habilidad especial, pero en realidad es muy importante y necesitamos comprender
dónde estamos. Of course, these two people have to be able to translate what the other person says. Por supuesto que también tienen que tener la capacidad de traducir lo que dice la otra persona. They have to be able to trust each other for their activity to work. Y tienen que tener la capacidad de confiar en la otra persona para que su actividad rinda frutos. They have to be able to negotiate. Tienen que tener la capacidad de negociación. And they have to be able to respect each other. Y tienen que tener la capacidad de respetarse mutuamente. And if we think about it, we don't need only to show pictures of people interacting in order to illustrate this kind of activity, this kind of interpretive activity. Y si lo pensamos, no sería o no tendría por qué ser necesario que les mostremos imágenes de dos personas interactuando para ilustrar el tipo de actividad o la capacidad que tienen. We can also show photographs of humans in conversation with non-humans. For example, this photograph of the Inti Raymi ceremony in Ecuador. Por ejemplo, podríamos también mostrar imágenes de seres humanos en conversación o en diálogo con no humanos, como en esta fotografía del lado derecho de la ceremonia Inti Raymi en Ecuador. And we can find pictures like this from all over the world. This is a picture of, in the background of the lady, there's something called a spirit house, in which the pre-Buddhist spirits of nature must be paid respect to. And this, the lady is in the process of being in conversation with these nature spirits, and this was part of an anti-mining campaign in northeastern Thailand last year. Por ejemplo, la imagen del lado derecho es también representativa de lo que dije, que es una ceremonia budista en la cual se rinde tributo a los espíritus del pasado como parte de una campaña contra la minería. Actually, it's pre-Buddhist. It goes back long before. Es antes, es pre-budista. But mixed together with it. Yeah. Another kind of photograph showing interpretation between humans and non-humans would be a photograph of scientists. Of course, they have to interpret each other. They have to interpret the other scientists. They have to trust the other scientists. They have to trust the apparatus. They have to trust all of that kind of stuff. And also, they have to be in some kind of dialogue, perhaps a distorted dialogue with non-humans. Y otro ejemplo de lo que también estoy diciendo puede ser esta imagen de científicos que tienen que tener la capacidad de interpretarse no solo a sí mismos, sino a los otros científicos, a los aparatos y a los objetos o seres que están observando a través de los objetos. And of course, there's other forms of interaction between humans and non-humans, and especially under capitalism. Y por supuesto existen otras formas de conversación, por decirlo así, entre los seres humanos y la naturaleza no humana en el capitalismo. So all of these things involve interpretive skills, interpretive work involving both humans and non-humans. In all of these cases, you can find the same list of skills: recognizing, understanding, translating, trusting, negotiating, respecting, so forth. Y por supuesto, entonces se utilizan las actividades interpretativas entre los seres humanos y los no humanos que implican, y repetimos, capacidades de reconocer, de comprender, de traducir, de confiar, de negociar y por supuesto respetar. So the question I ask now is, why and how is capital mechanizing this set of skills? Why is capital now mechanizing this kind of labor, this kind of work? La pregunta entonces que se nos presenta es, ¿por qué es que el capital está avanzando en la mecanización de estas capacidades y actividades? My response is that it's for similar reasons that capital mechanized
the activities of the lady weaving in the picture? La respuesta que yo doy es que son las mismas razones por las cuales el capitalismo mecanizó la actividad del tejido que realiza esta mujer. And the same reasons that capital introduced its characteristically 19th century machines can also be found today in capital's exploitation of computing machines. Y las razones por las cuales se introdujeron las máquinas en el siglo XIX, es decir, la explotación de los trabajadores, son las mismas razones por las que se están introduciendo máquinas computadoras en los procesos interpretativos de hoy. Really quickly, these reasons include, and this applies both to the 19th century and the 21st century mechanizations. Y esto aplica, esto aplica para, tanto para el trabajo del siglo XIX como para el trabajo del siglo XXI. It's a familiar list. I mean, you can just read it. You know, extraction of surplus from labor, disciplining labor, speeding up the circulation of goods so that capital can realize value more quickly, etc., etc. Sí, dice Larry, bueno, ustedes pueden leer la lista y por supuesto incluye la extracción de mayor plusvalía del trabajo vivo de los seres humanos y de los no humanos, la disciplina de los trabajadores, el aceleramiento de la circulación y de la realización del valor incluido en las mercancías, la creación de nuevos medios para desviar la renta a través del monopolio, hacer posibles nuevas formas de robo del intelecto general a través del comercio, el abaratamiento del costo de reproducción, o sea, de la disminución del valor de la fuerza de trabajo y organización de nuevas fronteras para la apropiación del trabajo no remunerado de los seres humanos y no humanos, y la creación, por supuesto, de nuevos objetos para la especulación financiera. Just one simple and somewhat amusing example, and this is something which capital is talking about very seriously today. In the past, of course, capital had this series. You produce something, you make people go shopping for it, and then they buy it, and then capital realizes its value. That's the traditional picture. Un ejemplo sencillo de esto es que el capital quiere acelerar sus funciones y lo que hace es producir mercancías y hacer que la gente vaya de compras, y una vez que se compran las mercancías se vuelve real el plusvalor contenido en ellas y explotado a los trabajadores. But now capital has an opportunity to speed this up a lot. For example, you can make shopping more efficient, and this has already happened, of course, because whenever you go onto Amazon or some website to buy, it will give you suggestions about what you want. It will tell you what you might want and encourage you to click on that. So it can, by interpreting your behavior, the mechanizing interpretation, so the machine can interpret your mind, already capital is able to speed up circulation. Una manera como el capital hace esto es, digamos, como el capital agiliza o acelera este proceso de circulación del mismo capital, consiste, por ejemplo, en que si ustedes entran a una página electrónica como la de Amazon, esta página de Amazon les va a decir aquello que ustedes podrían querer comprar, es decir, ya está haciendo un trabajo de interpretación de lo que ustedes desean, ¿no? Y de esa manera van agilizando el proceso de circulación y la realización del plusvalor de las mercancías. And in the future, capital has a plan to speed this up even further by eliminating shopping entirely, so that they can go directly from production to your buying a product. How do they do that? They predict your mind, they interpret your mind so well that they send you the product before you have ordered it, before you've gone shopping. Y otra manera como en el futuro están pensando acelerar esto todavía más es que antes de que tú entres a la página electrónica a comprar el producto, ellos te lo van a enviar incluso antes de que pienses en comprar. So think of how fast circulation can be if you get rid of shopping completely, to go directly from production to people buying.
Así que piensen qué tan rápido puede llegar a ser el proceso si eliminamos el proceso de compra, simplemente de la producción pasamos al pago, ¿no? del producto ya realizado. As you probably noticed, this is essentially a Marxist kind of analysis. But as Frantz Fanon used to say, you always have to stretch Marx. And as time goes on, you have to stretch Marx more and more. And I think that's especially necessary in the case of the digital storm. We really have to stretch Marx here, because the old Marxism is not really enough. And I'll give two reasons for that. Bueno, como ustedes se habrán imaginado, habrán podido darse cuenta, estoy haciendo un análisis marxista, pero como decía Frantz Fanon, es necesario estirar el discurso de Marx porque el marxismo tradicional no es suficiente, no alcanza para explicar o comprender la tormenta digital en la que estamos inmersos. Por eso es necesario estirar el discurso. Por dos razones que voy a decir a continuación. The first reason is that while traditional Marxism has no problem in understanding that the lady is doing work, this is labor in Marxism, whether it's paid or not, and something you can increase the productivity of through mechanization. But the traditional Marxism has a problem understanding the bottom picture as labor. Marxism is not always clear that this also is skilled labor. It's a skill that most of us learn between the ages of 0 and 5, usually because of the teaching of women. But it's a skill, it's a kind of skilled work, nevertheless. Una de las razones es que en la tradición marxista la imagen que está arriba a la izquierda no tiene ningún problema en reconocer que lo que está haciendo la mujer es trabajo y que independientemente de que este trabajo sea remunerado o no, pero el problema con el que se enfrenta el marxismo, el discurso marxista tradicional, es que lo que expresa la imagen inferior también es trabajo y es una serie de habilidades y capacidades aprendidas entre las edades de 0 y 5 años y que nos han sido enseñadas sobre todo por las mujeres, ¿no? Y que son habilidades que también tenemos y son habilidades complejas. And I think a second problem which many people recognize is that standard Marxism follows capitalism too much in the theory that nature is passive. Nature is not someone that you have a conversation with. Nature is not a subject. And this is a real limitation in the traditional Marxist understanding of work and labor. En segundo lugar, la tradición o el discurso marxista más ortodoxo sigue demasiado al pie de la letra al capitalismo y ve a la naturaleza como un objeto o un elemento pasivo y por lo tanto no ve las distintas interacciones entre los sujetos humanos y los no humanos. Let me raise a new question now: how is capital mechanizing this form of work or this form of skilled activity? And why didn't capital do it? That are everywhere, often hidden in back alleys in urban areas or hidden in the deep countryside next to an energy source. Because the big thing about these data centers is they require enormous amounts of energy. As Sylvia was saying this morning, Amazon uses a huge proportion of the energy of the United States. And a lot of that energy is goes into these data centers. Y otro elemento de esta gran, enorme maquinaria son los centros de datos que, como decía Silvia en la mañana, consumen una enorme proporción de la energía que se genera en los Estados Unidos y como las granjas de Amazon que pueden estar en centros urbanos, escondidos en algún barrio perdido por allí o bien en el propio campo, ¿no? Cerca de fuentes de energía de donde extraen enormes cantidades de flujos de energía. These data centers contain hundreds of thousands of servers. They
have big systems of refrigeration and huge fiber connections and so forth. Estos centros de datos están llenos de miles y miles de servidores, de computadoras que están además interconectados por kilómetros y kilómetros de cables y de fibra óptica, pero además también con sistemas de refrigeración que también son enormes consumidores de energía. So let's go back to the question we asked about the weaver and the weaving machine in the 19th century. And the questions we asked were, are the machines doing exactly the same thing that the lady was doing when she was weaving? And the answer was no. And the second question was, are the factory workers in the textile factory, are they doing the same thing as they used to do? And the answer is no. Entonces, una vez más tenemos que preguntarnos, ¿las máquinas están haciendo hoy lo mismo que los seres humanos? Por ejemplo, la tejedora estaba haciendo en la primera imagen que vimos, o si los trabajadores de fábrica están realizando las mismas actividades que se realizaban anteriormente, y la respuesta es no. First, and I think this is a really important point that connects with what Andres and Sylvia were both saying this morning. The first thing is the prediction machine, the interpretation machine, is predicting our actions statistically on the basis, and the actions of every other individual in the world are predicting the actions of individuals on the basis of the past. Como decían Andrés y Silvia en la mañana, esta gran máquina interpretativa, esta gran máquina predictiva, está llevando esas actividades, esa acción de predecir nuestras acciones a través, digamos, de un modelo estadístico que está fundamentado en los patrones de nuestro comportamiento anterior. The machine is not understanding us in the normal human labor sense. It is predicting what we will do using masses of statistics. Es decir, la maquinaria no está comprendiendo nuestras acciones ni nuestro comportamiento, sino que está tratando de predecir con base en estadísticas sobre nuestro comportamiento pasado qué actividades o qué acciones vamos a tomar. This is very close to what both Sylvia and Andres were saying this morning when they were talking about the past and the future. Andres made the point that, in a community, when we have a conversation, we're talking about what we want to do, what we're going to do in the future, what the future might be like. We're making a decision. On the other hand, when we're talking about the interpretation machine is not doing this. The interpretation machine is only looking at the past, as Andres emphasized. It's only looking at the dead past and trying to say, okay, we can predict what will happen on the basis of this dead past. Como decía Andrés hoy por la mañana, cuando estamos en una comunidad, las comunidades o las personas en las comunidades entran en un diálogo sobre el futuro, cómo va a ser el futuro a partir de las decisiones que tomemos, de los acuerdos a los que lleguemos. Esto no puede ocurrir con la máquina predictiva e interpretativa porque ella solo está operando en función de un comportamiento previo, anterior, pasado o muerto, como decía el propio Andrés. So the machine is designed to eliminate the necessity of paying millions of workers, human workers, in order to have a relationship with other humans, to decide what's going on, to decide how to interpret it, and so forth. Instead, the machine substitutes what they call brute force, mechanical prediction force, the power to predict on the basis of the past what I will do in the future. As I said, this can be very accurate. I'm happy to admit that this interpretation machine can predict
my actions next year better than I can. I admit that, and I think that's true, and we have to face it. Digamos, la máquina interpretativa, la máquina predictiva, lo que, digamos, el objetivo de esta maquinaria es eliminar la necesidad de pagar a miles o a millones de trabajadores por la realización o el gasto de su fuerza bruta de trabajo, ¿no? Y tenemos que reconocer, por lo menos yo lo hago, dice Larry, yo no tengo ningún problema en admitir que esta máquina es capaz de predecir de mejor manera de lo que yo podría hacerlo, qué es lo que yo voy a hacer el próximo año. But it can do this without having any sense of what Sylvia was calling the subjunctive. There's no subjunctive in this process of prediction. Pero lo hace sin tomar en consideración lo que Silvia mencionaba en la mañana en relación con el subjuntivo, es decir, como no hay tal cosa digamos, en la operación de la maquinaria como el subjuntivo, entonces lo hace de una manera distinta. So Google Translate, the translation machine, is not translating us in the traditional sense. It's probably better, it's certainly better than I am, but it's not translating in the traditional sense. It's predicting what a really good human interpreter like Octavio would do, but not because it knows Octavio, but because it has billions and billions of statistical bits of linguistic digitized dead evidence that it runs through super fast processors. Entonces, lo que está haciendo la maquinaria no es, en un sentido estricto, traduciendo, por ejemplo, como lo que yo estoy realizando en este momento. Y no es y tiene que ver con el hecho, no es porque conozca lo que yo voy a decir o sepa qué es lo que yo voy a decir, sino porque tiene evidencias, millones de bits de evidencias de trabajos previos interpretativos que le permiten plantear o expresar como si fuera una traducción o simular una traducción en tiempo real. And this was one of the big technical breakthroughs of the last 20 years, is that the machine translation experts realized that we don't need linguists. We don't need Octavio. We don't need to interview Octavio about how to translate. We don't need that. All we need is to digitize millions of books, millions of tapes, millions of videos, and use the computer to predict statistically, on the basis of this dead information, predict what someone like Octavio might do. Entonces, lo que digamos, uno de los mayores logros tecnológicos de nuestra era es que existe ahora una maquinaria capaz de simular, no porque pueda hacer lo que hace Octavio, ni porque haya entrevistado a Octavio, sino porque es capaz de, después de haber realizado montones de traducciones de textos o de audios o de videos, recoger y toda esa compilación de información muerta, pero que ya está compilada y disponible para que pueda hacer la predicción de qué es lo que podría decirse como traducción de lo que está diciendo la. So the best computer scientists in machine translation, 20 years ago, they dismissed all of the linguists on their payroll. They said, we don't need the linguists anymore. We do much better translation if we use these deep learning programs, fast processing, and the libraries of digital information. This will work much better. And they were correct. Entonces lo que ocurrió fue que empezaron a perder su empleo todos los lingüistas y todos los que hacían trabajo de traducción. ¿Por qué? Porque ya existían condiciones materiales en la maquinaria para realizar el trabajo mejor de lo que por eso pensaban que los lingüistas mismos, y en cierto modo tenían razón. Just one more thing on this. I'd just like to make a connection with another point that Andres made this morning about decision. When we think about human translation,
we're thinking about a decision, a collective decision about a group of people about how to go forward into the future. How should we translate this is all about how do we deal with each other in the future. This is the human translation, but this is not machine translation. Machine translation does not have this question. La traducción humana no se hace este tipo de preguntas, y entonces no estamos hablando de un trabajo tradicional de traducción, sino de la digitalización de millones o miles de millones de frases y oraciones para poder hacer una predicción sobre la traducción. Does this mean that the translation machine has no human labor? No, it doesn't mean that. In fact, it has a huge amount of human labor required to make the machine function. ¿Significa eso que el trabajo que realiza la maquinaria no contiene trabajo humano? No, no significa eso. Reduce la cantidad de trabajo humano, pero no lo elimina. Actually, it doesn't reduce it, it increases it, but as with the 19th century, it increases the amount of labor, but a different kind of labor. Lo que ocurre es que de un modo lo reduce, pero en realidad lo incrementa un tipo de trabajo humano. It changes the nature of the labor that is connected with the machines. Y de hecho lo que hace es cambiar la naturaleza del trabajo involucrado en la interacción con la máquina. In the 19th century, there was a huge increase of labor, but of a different kind. En el siglo XIX lo que se manifestó fue un enorme incremento del trabajo, pero de distinta naturaleza, de cierto tipo. And the same today. The translation machine requires an enormous amount of the labor of you, all of you people, every day uploading your pictures of cats onto Facebook and sharing your movies. This is labor, and it's being used by the machine, and you're contributing hours of your labor without wages to Google, to Facebook, to Amazon, to Tencent, to Alibaba every day. Por ejemplo, el trabajo, digamos, o algo que es trabajo pero que no lo reconocemos como tal, es por ejemplo la diversión que tenemos cuando subimos las fotos de nuestro gato a Facebook. Eso es trabajo, pero que no está siendo reconocido ni por nosotros mismos como trabajo, ¿no? Porque este es un trabajo que después sirve para ser digitalizado, etiquetado y servir a la predicción de la maquinaria. Just one example. Facebook, as you know, is number 5 among the corporations of the world in market cap, and it's number 14 in the profits. But Facebook only has 35,000 paid employees. Por ejemplo, una empresa, una corporación global como Facebook, que ocupa el 5º lugar global en capitalización y el lugar número 14 en ganancias, tiene solamente 35,000 trabajadores remunerados, asalariados. But Facebook does have 2.8 billion unpaid workers. Pero al mismo tiempo Facebook tiene 2.800 millones de trabajadores no remunerados. That's you, stand up. Que son los que están suscritos a Facebook. Párense, si se pueden poner de pie. So, Facebook's success comes from many things, of course. I mean, there's financial speculation, a lot of investors put a lot of money into Facebook, of course. Facebook would say that but the real reason we are so profitable is because we're so smart. We have such wonderful prediction machines, so we can make our money through advertising. But of course, what they don't mention is that for those machines to function, they need all of your unpaid labor. Por supuesto que Facebook es
empresa capitalista que recurre a esquemas financieros, a todo tipo de prácticas corporativas para hacer más y más ganancias, pero la parte oculta o la parte no dicha del negocio de Facebook es que depende fundamentalmente del trabajo no pagado de los usuarios de Facebook, que son ustedes. And of course, the unpaid work of millions of organisms in the Carboniferous era who provide the fossil fuels, which provide the enormous amounts of energy in order to make the interpretation machines work. Y por supuesto también necesita del trabajo no remunerado de todos los organismos que se están pudriendo en el subsuelo, de donde se obtienen los combustibles fósiles que se requieren para mantener activas y operando toda la maquinaria de Facebook y aquello que la alimenta. So let's make a comparison involving Octavio again. When Octavio translates a sentence of mine, it's a very low ecological impact. Zero ecological impact. In fact, maybe it's a positive effect because it builds a community. It's a positive ecological thing. But in the same sentence, if I go to Google Translate, and I love Google Translate, I rely on it. If I go to Google Translate to translate one sentence, the energy expenditure of the prediction of the correct translation is enormous. I don't know the exact number. It's probably very difficult to find, but I can tell you it will be on the order of, for example, all of the electricity required for this meeting to translate one sentence. The same sentence as Octavio translated without any energy at all. Eso sí lo entendieron. Bueno, lo que dice un ejemplo adicional en relación con la traducción sucesiva que yo estoy haciendo es que la cantidad de energía necesaria para que yo traduzca una oración o una expresión que hace Larry requiere muy poca energía, mientras que si Larry usara Google Translate, que además le encanta, requeriría cantidades de energía que superarían por mucho la energía que se ha estado consumiendo solo para la realización de esta reunión en su conjunto. Okay, I want to stop soon, but I do want to go into one further example of the mechanization of interpretation, and this is the mechanization of trust. Quiero plantear un último ejemplo antes de concluir y que tiene que ver con la mecanización de otra acción, que es la mecanización de la confianza. And how does capital try to mechanize trust? How does capital try to build this trust machine, which the Economist was already talking about 2 or 3 years ago? Habría que hablar entonces de cómo es que el capital construye esta máquina de confianza como aquella de la que habló la revista The Economist hace un par de años. Okay, just the last technical bit is how do they do this? Well, they do this using the same things I've mentioned. The big data, lots of libraries of dead information, the internet, high-speed computing, and also the neural nets. But also added to this is special advanced cryptography that was not available before the 1970s, and of course immense quantities of energy. La segunda cuestión técnica que dije que iba a plantear tiene que ver con algo que también ya dije. ¿Cómo es que es posible mecanizar o automatizar la confianza? Pues es, por un lado, a través de la compilación de grandes cantidades de datos, de información muerta, también por la existencia de computadoras cada vez más veloces y por las redes neuronales, pero también por el desarrollo de una criptografía muy avanzada después de la década de los 70. Y sin olvidar el consumo de enormes cantidades de energía. Okay,
So this is blockchain. And blockchain is like a mechanized account book, which is an earlier technology of trust. Este es el blockchain, esto es el blockchain. Y el blockchain es un libro de contabilidad automatizado que semeja a los libros de contabilidad previos, pero que digamos eran una tecnología de confianza. And just a few details, maybe you could just read them. Sí. Ok, uno de los, solo algunos detalles sobre el blockchain, que a diferencia de los libros de contabilidad ordinarios, los registros de blockchain son difíciles de manipular una vez que se han verificado colectivamente por razones mecánicas. Se requeriría demasiado trabajo criptográfico con un uso intensivo de energía. Cada tantos minutos, cada unos pocos minutos, los nuevos libros de registro verificados o bloques que codifican todo tipo de transacciones de todas partes se fusionan de forma electrónica y criptográfica con la cadena anterior de libros de registro o bloques. Tendrías que alterar cada bit del registro de transacciones histórico mundial posterior si quisieras hacer trampa con el blockchain. In addition, next slide. Y además, toda la cadena se almacena en miles de computadoras en todo el mundo, es decir, es una tecnología distribuida. Se comparte en una máquina del mundo que no se encuentra en ningún lugar. Una vez codificada, cada transacción se registra de forma segura, se abre para verla y sin embargo es anónima. El hecho de que esto sucedió es verificable por todos y nadie puede negarlo, a pesar de que nadie necesita saber qué fue. No se necesita un antecedente de confianza o entendimiento con nadie para tener la confianza suficiente para realizar una transacción comercial con ellos. Okay, so therefore, if you actually don't know another person and you don't want to use an expensive intermediary like a lawyer or a negotiator or a bank or the government, then you can use mechanized trust instead. Entonces, esto lo que logra es que tú puedas en un momento determinado prescindir de las personas con las que no quieres interactuar, por ejemplo, un abogado o un representante del gobierno, etc. Y entonces tú puedes recurrir a la confianza mecanizada. Or even better, you can use an intelligent contract, which is a way of using mechanized trust. It's a special kind of machine which not only formulates an agreement between two people or between two companies, but it also automatically enforces it. Y puedes incluso recurrir a una nueva forma también mecanizada de la confianza, que son los llamados contratos inteligentes, que son autoejecutables, es decir, que en el momento en que están siendo establecidos se están ejecutando los contratos y entonces pues ya no necesitas, ya no lo puedes modificar, ya no puedes recurrir a un sujeto humano para generar esa confianza. And the machine contract, the automatic contract, the robot contract is an example of the same thing. It depends on predicting. You have the machine contract works only if you can predict anything that might happen in the future and you write it into the contract. And then, when something happens, the machine automatically executes the contract. Lo que ocurre con los contratos inteligentes es que uno introduce la información sobre lo que uno cree que puede ocurrir o que va a ocurrir y en el momento en que eso que uno predijo que iba a ocurrir ocurre, el contrato se auto-ejecuta. So it's really a similar logic to
Google Translate and to all of the other prediction machines. En cierto modo es la misma manera de operar de Google Translate o de las máquinas que hacen traducción o que hacen predicción. But let me pause on this slide for just a second, because I think we need to. Elizabeth asked a question this morning. She said, "Well, we have all of these different technologies converging, but where's the convergence of struggles?" And I think this is a good example to sort of expand on Elizabeth's question, because the smart contract actually is a convergence of technologies which is can be used in many different ways. Me voy a salir un poco de la presentación y quiero retomar una pregunta que hizo Elizabeth en la mañana, que tiene que ver con que mientras está ocurriendo la convergencia de las tecnologías, ¿qué podemos decir respecto a la convergencia de las luchas? Y creo que los contratos inteligentes y el blockchain son un buen ejemplo de la convergencia tecnológica. Because think of all the different kinds of contracts there are. There are employment contracts. If employment contracts are mechanized, that means that you must write all of the conditions of the job and all of the future possibilities, what could happen, what could go wrong, what the laborer could do correctly, what the laborer could do wrong. All of it has to be predicted mechanically and written into the contract. And then when the contract is fulfilled, the machine pays the little fee to the worker or whatever. Pensemos, por ejemplo, la mecanización de los contratos laborales. Los contratos laborales mecanizados de esta manera podrían establecer, por ejemplo, cuáles son las distintas condiciones de trabajo, qué es lo que el trabajador tendría, las actividades o las metas, la productividad que tendría que alcanzar el trabajador y, por supuesto, qué es lo que podría salir mal, qué es lo que podría hacer bien el trabajador mal, y al final del periodo el contrato se ejecutaría y transferiría una cantidad determinada de dinero como salario al trabajador por su actividad. So the fantasy of capital is if you have a robot employment contract, you don't need negotiation, you don't need lawyers, you don't need labor boards, you don't need the government intervention into the process of how to negotiate the work contract. You don't need any of that. You don't need to pay those people, and you don't need to waste time with negotiation. You just go, the worker signs the contract, and that's finished. Then you leave, the machine does the rest for you. That's fantastic. Of course, this is nonsense, but this is the fantasy of capital, and it's an important structural fantasy, or to use Danielle's word, fetish. This is an important fetish of capital. It serves an important function in capital. Pensemos entonces que en esta fantasía que el capital hace de este tipo de operación o de contratos inteligentes, automatizados, robotizados, pues ya no es necesaria la negociación con los trabajadores y por lo tanto ya no son necesarios los abogados, ya no son necesarios los funcionarios públicos, ya no son necesarias un montón de funciones que antes eran indispensables para poder negociar los salarios con los trabajadores. Esta, por supuesto, es una fantasía absurda del capital y, pero que no deja de plantearse como un fetiche para el capital, como decía Daniel hace rato. And you can see it's structurally similar to the case of Amazon, which tries to eliminate shopping. You don't need the work of shopping anymore. You can go fast, mechanically from production. It's similar structure. Es una estructura similar a lo que mencionábamos antes sobre Amazon cuando quiere prescindir del acto de ir a comprar y simplemente acelerar el proceso enviándote las mercancías a tu domicilio antes de que las solicites. And the same contract forms a part of capital's fantasies about healthcare fantasies. Okay, we have an automatic healthcare system which has millions of bits of digitized data about people's health,
which is constantly being updated. And so you can have a mechanical contract between a patient, between an insurance purchaser and a company. And the machine executes the health contract. The machine diagnoses you, the machine decides whether the conditions for the insurance policy have been met. And again, the idea is that through prediction, this speeds everything up immensely, and it speeds up the circulation of capital. Otro ejemplo podrían ser los contratos de salud, es decir, los contratos a través de los cuales tú puedes recibir el servicio médico, y entonces es un dispositivo mecánico automatizado el que te diagnostica, el que te establece el tratamiento, etcétera, y establece también las condiciones a partir de las cuales se cumplen o no, si tú pagaste o no la prima del seguro, y entonces si se pueden ejecutar o no distintas cláusulas del contrato para que tú recibas o no los servicios médicos que necesitas. And one of Capital's most important ideas in connection with the smart contract is that they're cheap. You don't need to pay lawyers, you don't need to pay drafters, you don't need to pay police, you don't need to pay courts, you don't need to have a government, you don't need to pay for any of these things. The contract is very cheap. So I can make millions of contracts at almost zero cost about anything. I can make a contract with Octavio about this coffee. And it's cheap, so why not do it? So why not, I make the coffee, and if the smart contract observes that Octavio is drinking the coffee, the machine makes a payment to me of, one half centavo or something. Entonces, en la fantasía que se hace el capital de este proceso, los contratos pues son el centro, son el eje, ¿no? Entonces ya no necesitamos ningún tipo de trabajo humano alrededor de esos contratos, porque podemos hacer miles o millones de contratos por muy bajo costo que podrían, determinar que cada vez que yo le dé un sorbo a esta taza de café, Larry recibe un centavo o una cantidad de dinero determinada en el contrato, ¿no? Cada vez que yo beba del café, ¿no? Entonces esta forma de contrato vuelve prescindibles a los abogados, a las cortes, a la policía, al gobierno. Es la utopía liberal del capitalismo. So this is true of employment contracts, it's true of health contracts, it's true of welfare contracts, it's true of insurance contracts. All of these things can be immensely streamlined in the fantasy of capital. Entonces, todo tipo de contratos pueden ser diseñados y perfeccionados en la utopía capitalista, los contratos laborales, los de salud, los de servicios, es decir, todo tipo de transacciones y de relaciones. Tomorrow, Elizabeth is going to be talking about another example of this in terms of the Earth Bank of Codes. But what's called the Earth Bank of Codes works exactly the same way, not with employment, not with health, not with insurance, but with nature conservation. Mañana Elizabeth va a hablar del Banco Global de Códigos, que es una manera de hablar nuevamente de estos contratos, nada más que relacionados no con la salud o con las finanzas o con la contratación de puestos de trabajo, sino con la conservación del medio ambiente. So the idea is that one individual indigenous leader in the Amazon can quickly make an individual contract with Monsanto, with Lilly, with a drug company, with anybody, very quickly, computerized, and every time that the company uses the biological information that's in the head of the indigenous leader or in the forest, then the machine automatically transfers 1 centavo to the indigenous leader. Por ejemplo, un líder de una comunidad indígena podría hacer un contrato individual con una empresa transnacional como Monsanto, Syngenta o cualquier otra, y cada vez que esta empresa, cada vez que esta corporación utilice la información o aquello, digamos lo que es la sustancia del contrato,
pues habrá una transferencia de un centavo o de una cantidad determinada de dinero a esta persona. Okay, well, Elizabeth will talk more about this, but this is the fantasy of this particular person who invented the idea. We need a Silicon Valley for the Amazon. Esta es la fantasía, ¿no? Lo que están viendo en la imagen es la fantasía que tienen en relación con este proceso. Juan Carlos Castilla Rubio diciendo necesitamos un Silicon Valley para la Amazonía. Another example is land. One of the capital's big problems with land is always, well, you know, there are all these people around squatting on these strange little pieces of land, and they're not part of the capitalist system. You can't buy and sell the land because it's not documented, the lawyers haven't sort of drawn the boundaries, and it's a nightmare. You can't make any money out of this. Otro ejemplo posible del uso de los contratos inteligentes y de estas nuevas tecnologías es, por ejemplo, la digitalización de contratos en relación con la propiedad de la tierra. Tenemos montones de casos de personas que se asientan irregularmente en lotes de tierra que no tienen escrituras o no tienen propiedad legalizada y que se convierten en un problema para que esto se convierta en un activo financiero líquido. So again, the smart contracts, the robot contracts can help because you can make a contract involving any tiny little piece of land, no matter how small. You can make a contract between an individual and a company about the transfer of that land. Entonces, los contratos inteligentes podrían servir para establecer negociaciones o más bien relaciones contractuales con las personas de manera individual en todos estos tipos de asentamientos para someterlos por la vía del derecho. And this is the big dream of the World Bank consultant, mining executive Hernando de Soto from Peru. Esta es la fantasía erótica de Hernando de Soto, exfuncionario del Banco Mundial, ¿no? Just one more example, agribusiness, in a similar kind of reasoning is going on among capitalist fantasists in this area, and again involves blockchain and smart contracts. The idea is that, okay, agribusiness has many environmental problems, many social problems, but the problem is that it's not capitalist enough. Un problema adicional, digamos, es que el capitalismo está generando enormes problemas ambientales como los que generan los agronegocios. Pero el problema, dicen algunos, y esto es lo risible, que es que para ellos es que la agroindustria no es suficientemente capitalista. But now it can be. Now it can be because we have smart contracts. We have the Internet of Things. We have the Internet of Bodies, as someone was mentioning this morning. What that means is that you can monitor the behavior of every single cow. You can monitor the food of every single cow. You can write into the contract how the cow is to be treated, and it's all executed by machines. So this guy, Don Tapscott, he's an ex-Trotskyist, by the way, but now he's a big business advisor. His word was, what we need to do is to convert cows into blockchain appliances. And this is actually very telling, because what he's talking about is he's saying, we have a problem with these peasants, these stupid peasants. This peasant woman with her cow and the forest and the fodder, she has these relations of interpretation, relations of trust with the cow, with the forest. There's this system of relationship, but this is a mess. What we need to do is to take her away, take everything, convert the cow into a blockchain appliance.
uno de los proponentes de esta idea, ¿no? De llamarle de algún modo, es Abscott, un ex-trotskista, ¿no? Para regocijo que habla de que la relación, por ejemplo, que establecen las personas en las comunidades rurales entre ellas mismas, con los animales, con el bosque, son demasiado complejas, son demasiado abigarradas. Y esto hay que hacerlo a un lado, y entonces lo que habría que hacer es convertir a las vacas en una especie de electrodoméstico de blockchain, ¿no? Es decir, un dispositivo para el blockchain. So just as in the 19th century, in order to be productive, the machines, the dead machines, needed the living energies of human beings and of non-humans. Al igual que en el siglo XIX, la maquinaria necesita para ser productiva de la energía viva, del trabajo vivo de los seres humanos y de la naturaleza del suelo. And we're seeing the same thing today with blockchain. In order to make blockchain productive, to make all of these millions of tiny little robot contracts work, what is hidden is the living work of humans and non-humans that's required to maintain this huge system of mechanized interpretation. And we see the consequences. For example, up at the top it says, Bitcoin, emissions from Bitcoin alone could push global warming above 2 degrees centigrade. The enormous waste, physical, material waste connected with blockchain and smart contracts, and of course the exploitation of the living workers, places like Foxconn in China, which is connected, which is the hidden human paid and unpaid labor behind the blockchain idea. Así como entonces las máquinas del siglo XIX necesitan del trabajo vivo, también la maquinaria predictiva e interpretativa actual, contemporánea, requiere del trabajo vivo, del trabajo de los seres humanos, especialmente del trabajo no visible de los que están alimentando y generando estos procesos. Y esto no significa, por supuesto, que no haya efectos, que no haya impactos. Tan solo las emisiones generadas por Bitcoin podrían, según una nota, un artículo apareció en Nature, podrían empujar la temperatura más allá de los 2 grados centígrados. También tenemos todos los residuos generados, los residuos materiales que son generados por los dispositivos electroinformáticos, y las condiciones laborales, por ejemplo, en las fábricas de Foxconn en China, donde los trabajadores han tenido incluso que poner redes alrededor de las ventanas para que cuando los trabajadores se lancen por la ventana y se quieran suicidar, caigan sobre una red. Muchas gracias. Bueno, muy bien, como ven, estamos tarde, tenemos que desalojar aquí a las 6. Más bien les invitamos a que se jalen su cafecito y sigamos en la conversación para las preguntas y los comentarios. Sí nos gustaría que pudiera haber una interacción con todo esto que deja Larry en la mesa, que finalmente abre muchas interrogantes, afirma cosas que se dijeron en la mañana, establece como algo que está en el fondo desde mucha del trabajo que hemos venido haciendo desde tantos lados. Yo creo que hay un piso común, que es este piso común de lo que es estas tareas, estas habilidades de las que habló Larry desde un principio, que son esta traducción, confiar, negociar, respetar, que yo incluso lo juntaría en algo que no está dicho, pero que es el fondo, el subtexto de todo lo que dice Larry, y de la crítica frontal que hace a todo esto, que es dónde está la mutualidad, ¿no? Dónde está la relación real entre las personas.
como que acaba subsumida a todas estas avasallamientos, vamos a decirle así, de lo que son las mecanizaciones y la velocidad y la posibilidad de brincarse todos los pasos posibles con tal de llegar a esa aceleración de la circulación y de la concreción de ese valor. Pero nos parece que hay muchas preguntas que ustedes podrían hacer. Yo me callo y por favor hablen y está abierta para que alguien digamos. Bueno, soy César Vecino de Córdoba, Argentina, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, muchas gracias porque la presentación excelente. Tú entiendes lo que estoy Speak slowly. No, entonces, voy a ser un poco como abogado del diablo, inevitablemente. Esta dimensión de la interpretación, esta capacidad hermenéutica, ¿sí? Que quizás nos define en parte a los seres humanos, me resisto, como dices tú ahí, la lucha continua, pero me resisto a creer que pueda haber una mecanización total de esa capacidad traducida luego en predicción, ¿entiendes? Y por otro lado, cuando el ejemplo de los blockchains, esta fantasía de crear todos estos contratos individuales, por ejemplo, con pobladores del Amazonas, por poner un ejemplo, creo que eso implicaría también destruir una lógica o una ontología o una cosmovisión que no sé si es capaz esta tecnología de hacerlo, ¿entiendes? No sé si un poblador de la Amazonía se puede ver a sí mismo como un individuo capaz de establecer un contrato, porque su forma de verse a sí mismo no es la de un individuo. Eso solo funciona en la lógica, ¿no?, de la ontología occidental. O sea, quizá muy filosófico esto, pero son preguntas que me surgen. ¿Hasta dónde la tecnología de blockchain puede ser efectiva? Porque sí es efectiva en una lógica y una ontología y una epistemología occidental, en otro lado. Para las comunidades. Que haces, porque yo vivo en un país amazónico y como los grupos amazónicos son de reciente contacto, en el Ecuador, no sé cómo sería el caso de Brasil o de otros países, son de reciente contacto y se han puesto en contacto con lo más brutal del capitalismo, que es la industria petrolera en el Ecuador. Su cultura está muy quebrantada y establecen contratos. Han hecho contratos con algunas empresas petroleras, de bioprospección. Lamentablemente esa es la realidad de muchos pueblos, no de todos, pero eso, simplemente. Ciudadano Brasil. Tengo una cuestión que me han pasado en un contacto con indígenas también. Ellos dicen, ¿ustedes creen que todo puede ser digitalizado? Porque ustedes encaran el mundo como teniendo 3 dimensiones y tienen muchas otras. ¿Sí? De nuevo, él dice, el indígena. El mundo tiene muchas dimensiones y ustedes no las ven en todo. Entonces él dice, los encantados de la Amazonía están desapareciendo con las queimadas. Y los encantados son cosas relaciones que no pueden ser digitalizadas. ¿Sí? Y nos están amenazando, están diciendo, ahora ustedes van a pagar lo que están haciendo acá. Esto también no puede ser digitalizado. Quería escuchar tu comentario sobre esto y quería hacer también una cuestión. La cuestión es, un aparato médico que puede hacer todos los diagnósticos, si concluye que el paciente no tiene solución, ¿qué recomienda? Desconecta las manos.
Muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a hacer la pregunta obvia y natural. Ante tu última lámina, la lucha continúa y te quiero preguntar, ¿cómo? Tomando en cuenta tres cosas. Tres cosas que dijiste que fueron muy llamativas para mí y que fueron comentarios entre paréntesis. La primera fue la capacidad del capital para predecir mi comportamiento más que yo es hoy un hecho y tenemos que asumirlo. We have to face it. El segundo fue tu Marx expandido y el tercero fue el reiterado comentario acerca de las fantasías de calculabilidad, de sistematicidad, de digitalización. Entonces, ahí hay algunas sugerencias de modalidades de la lucha, pero quisiera invitarte inevitablemente a que digas un poco más sobre eso. Sí, gracias. También, Larry, yo creo que fue muy claro. No, yo quería, en realidad es como una pregunta a Larry, a ver si lo que digo es correcto, pero también es como un diálogo con César, que ahora está, ahí está, sí, con el diablo, así, que dijo que era el abogado del diablo. No, lo que yo entiendo justamente es que no se, o sea, primero yo en lo personal no creo que ninguno de estos sistemas de interpretación va a poder nunca hacer una interpretación como las culturas humanas, o sea, yo no lo creo, pero bueno, pueden tomar muchos elementos, pero no, por ejemplo, los elementos irracionales e impredecibles y otros, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro lado, ya existen, o sea, comunidades que han hecho contratos por todo un pueblo indígena. Por ejemplo, comunidades de la Amazonía de México o de cualquier lugar donde hay riquezas de biodiversidad, que a nombre de un grupo, de una organización o de una comunidad han hecho contratos por todo un pueblo que comparte el conocimiento de una planta, de un animal, en fin. Entonces eso pues ya estaba sucediendo y lo que hace el blockchain es nada más facilitarlo. Y eso es lo que más me preocupa, de alguna manera, de lo que dijo Larry, es que, por ejemplo, en México, bueno, dicen que del 25 al 40% es economía criminal, ¿no? Entonces, esa economía criminal, por ejemplo, el blockchain es perfecto. O sea, es que hay una anonimidad completa y también es como meter un documento o un dinero o una inversión o un contrato y entonces pasarlo por una cadena de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más graves del blockchain es eso de generar esa nueva confianza, esa nueva verdad, así, en donde, por ejemplo, las disputas agrarias en México, por ahí tenemos una abogada agraria, creo que son alrededor de 90,000 o no sé, ¿cuántas son en este momento? Bueno, pero por ejemplo se puede poner un contrato agrario de un territorio en Brasil, el millaje de tierra, se puede poner en uno de estos contratos y automáticamente queda, por decir, legalizado, de una manera extraña. Por eso quisiera que Larry si lo puede comentar. In Elizabeth's question this morning is her question about how can there be a convergence of struggles, was that I think that analyzing these interpretation machines in this way offers a common point for struggle between labor movements, indigenous movements, health movements, land movements, and so forth, because all of these kinds of movements are being attacked by this same technology, whose common characteristics I tried to outline.
Una de las... primero gracias por las preguntas, pero una de las razones por las que la pregunta que hizo Isabel me pareció fundamental es el hecho de que estas tecnologías que pretenden automatizar la confianza, la predicción, tienen que ver con el hecho de que posibilitan la convergencia de muchos movimientos sociales que están siendo atacados por esta misma tecnología, los movimientos laborales, los movimientos sociales, los movimientos por el derecho a la salud, los movimientos indígenas, los movimientos por la tierra, los movimientos ambientales. Yeah, so I think this is one, I can't give an answer to Elizabeth's question, but I think to begin to think about Elizabeth's question, how can we have a convergence of struggles? We need to understand what the nature of this technology is for capital, and that's what I've tried to start doing. No creo que yo pueda dar respuesta plena a la pregunta de Isabel, pero creo que una parte de esa respuesta pasa por la necesaria comprensión de la naturaleza de estas tecnologías, de mecanización y de automatización. Es decir, si no las comprendemos, va a ser muy difícil que converjan también las luchas en torno de la lucha contra esa tecnología. I realize that all of the different kinds of technologies I've described are very different. Some of them are real. Google Translate is real. Amazon predictive algorithms are real. On the other hand, it looks to me, and it looks to many people, like some of the ideas about smart contracts, completely automatic employment contracts, they look to me like they are fantasies. So it looks like there's a difference between the real blockchain technologies and the fantasy blockchain technologies. I want to disagree with that, but let me... Creo que también hay que considerar el hecho de que hay partes de estas tecnologías que son muy reales, como Google Translate o los algoritmos predictivos de Amazon, pero hay partes que también son fantasías, que son mera especulación, y entonces también tenemos que tomar esto en cuenta cuando formulemos nuestras estrategias. But I want to suggest there's a closer connection between the real technologies and the fantasy technologies that might first appear. Let me put it this way. We think that Google Translate is a real technology, but we can also say it's a fantasy technology. It's a fantasy. It exists, but it's a fantasy. On the other hand, it looks like, the Earth Bank of Codes. That looks like a pure fantasy. But let's consider the possibility that this is already real. This is not just a fantasy, this is real. Okay, maybe it's not exactly the same as the dream of the guy in the picture, but it's already having real effects. There's already real violence occurring as a result of some of these seemingly fantastic blockchain fantasies. Creo que es necesario también que entendamos cuál es la conexión entre lo fantasioso de estas tecnologías y lo real. Es decir, por ejemplo, Google Translate puede ser, es algo real, pero al mismo tiempo es algo fantasioso, ¿no? En relación con las capacidades que tiene efectivas. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el código global el Banco Global de Códigos, aún sin existir, ya está teniendo efectos y está generando violencia efectiva. Es decir, al mismo tiempo que es una fantasía, también es real. Entonces hay que considerar esta dialéctica. Let me give just one more example of this close identity or this close connection between supposedly real and supposedly fantasy technologies. And this concerns your question about the health devices. So what if the health device with its wonderful
predictive abilities decides that, you know, you're dead, you will be dead tomorrow, so you get no insurance. Suppose that happens. Digamos, otra manera, digamos, otro ejemplo que del que podríamos hablar es de las tecnologías con relación con la pregunta que hacías sobre las tecnologías de salud. ¿Qué ocurriría si una máquina descubre o diagnostica que alguien está enfermo terminalmente y va a morir el día de mañana? That might seem sort of more a kind of fantasy. That's not going to happen. But actually, it's already happened. It's real. Let me give the example of the insurance industry. Traditionally, the capitalist insurance industry, you know, it's very capitalist. You know, they have to make a profit, and they depended on statistics in order to make the profit. But because they didn't have these new technologies, it was also non-capitalistic. I mean, inside every capitalist entity is non-capitalism. That's living labor. That's how capital makes its profit, by the non-capitalist elements that it depends on. But in the insurance case, the non-capitalist element was the fact that they could not predict statistically to such a degree of accuracy. Therefore, inside the insurance industry, there was non-capitalism in the form of cross-subsidies, in the form of, we will insure this very sick person because we can still make a lot of money off the normal customers, and we can sort of, we can use these non-capitalist means of balancing things out. But the blockchain technologies and the Internet of Bodies and the Internet of Things changes that, so that now you can do a smart contract, an insurance smart contract, which constantly is fed with millions of bits of digitized risk data. And the contract rewrites itself every day, or every hour, every minute. So your contract with the insurance company, as soon as they start mechanizing it more and more, your contract might be rewritten to take account of some new examination you have, some new illness you have, and you've already signed the contract. You already agreed to the contract that changes itself. So this is good for the insurance company. It makes them more capitalistic. You know, they hope. It's a contradiction here, but at first it seems like it's more capitalistic, because they'll be able to insure only those people that they are 100% sure they can make money off. There are no more cross subsidies, more profits, faster profits, and so forth. That won't work, but that's a fantasy that leads to violence. It won't work for all sorts of reasons, but it's a real fantasy, and it's starting to be implemented in the insurance business in real life. Para dar respuesta a tu pregunta, digamos, este ejemplo del que estábamos hablando, que tú mencionabas, no es algo que sea una fantasía, sino que es algo que ya está ocurriendo, que ya ha ocurrido. El ejemplo lo tenemos en la industria de los seguros. Y ustedes saben que la industria de los seguros funciona a través de mecanismos, digamos, por un lado de la explotación, por supuesto, del trabajo humano, pero también de mecanismos no capitalistas como los subsidios cruzados, es decir, que las personas que son relativamente sanas y que pagan primas de seguro subsidian el tratamiento o el pago de los seguros de las personas que están enfermas, ¿no? Esta es una manera contradictoria dentro de la industria de los seguros de operar, pero ahora con los contratos inteligentes que se alimentan permanentemente de la información o de los grandes bancos de información sobre el riesgo en salud, o de toda la información que puede haber de tu persona, porque tuviste un nuevo chequeo médico, porque fuiste al doctor, porque recibiste algún tratamiento o tuviste alguna enfermedad súbita.
Toda esa información permite que el contrato se reescriba de manera continua y permanente, y el contrato puede reescribirse cada minuto o cada hora o cada día. Y eso significa entonces que ese contrato que tú ya firmaste de inicio y que se está reescribiendo permanentemente puede determinar si tú recibes o no servicio médico en función del riesgo interpretado, o si te mueres o no, del riesgo, o digamos de los datos del riesgo que pueden predecir que te vas a morir o no, ¿no? Entonces eso significa que la pregunta es, entonces la industria de seguros está apostándole a esto, ¿no? Y esto es un modelo que está condenado al fracaso, es un modelo de negocio que está condenado al fracaso porque solo van a asegurar a aquellas personas de las que puedan obtener ganancias, es decir, que paguen primas permanentemente durante un tiempo determinado y que le garanticen ganancia a la empresa aseguradora. Pero como pero no por el hecho de que esté condenado al fracaso, y está condenado al fracaso por múltiples razones, no por ello están dejando de apostar a los contratos inteligentes y a la automatización y mecanización de los contratos de seguros. One of the reasons this is important for Elizabeth's question is that it indicates one of the contradictions for the insurance business itself, which is that if the insurance business pushes this mechanization too much, the insurance business will fail. The insurance business will not make any profits anymore. If they only insure according to the totally rational, supposedly rational big data, then they will stop insuring, they will stop gambling, they will stop being able to make money. And this is important for movements to know because it shows the weak points, some of the weak points of a particular industry. And this is completely parallel across the capitalist world. It's not just health and insurance, it's also land, it's also the cow that becomes a blockchain device. I'm sorry, but if the cow really becomes a blockchain device, then the cow is going to die. And the agribusiness will not make any money. So there are these contradictions, and I think Elizabeth's question tells us that we need to ask, where are these contradictions within capitalism itself that are going to lead to failure, and how can the movements take advantage of it? Creo que el ejemplo es relevante y tiene que ver nuevamente con la pregunta que hizo Elizabeth por la mañana, en el sentido de que en el caso de la industria de los seguros, lo que se está mostrando con la pregunta que hacía son las contradicciones. Y son estas contradicciones las que tenemos que observar, porque son las que permiten que las luchas puedan articularse, se puedan confluir. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las vacas, ¿no?, como dispositivos o como electrodomésticos para el blockchain, si fuera así, si llegaran a convertirse en eso, las vacas morirían y la empresa de agronegocios no haría ganancias, no generaría o no obtendría ganancias. Entonces, lo que nos permiten ver estos ejemplos son las contradicciones y la invitación es a que veamos las contradicciones en la operación de estas nuevas tecnologías para que, digamos, podamos ir articulando las luchas en función de las contradicciones que se van haciendo manifiestas. Sí, no, es que creo que ya tenemos que retirarnos, por desgracia. Le agradecemos muchísimo a Larry y a todos ustedes por estar aquí. Creo que todavía habrá estos días oportunidades para seguir discutiendo y conversando estas pues fuertísimas por así que reflexiones, y ahí seguimos. Por favor, muchas gracias, cada quien levante sus cosas y